Muy buenos días, qué bueno es volver a encontrarnos, un inicio de semana, estamos en un día domingo y qué bendición es para el pueblo del Señor poder reunirnos para cantar juntos a nuestro Padre. Te pido por favor que abras tu Biblia en el libro de los Salmos y mientras llegas ahí, pues te doy la bienvenida. Bienvenidos cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Juntos, en esta mañana, vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a cantar, vamos a adorar al Rey de Reyes. Y una vez más aprovecho para decirte que no te pierdas la bendición de cantar a tu Padre del cielo. Deja de hacer todo lo que estés haciendo, ¿sí? Ponte cómodo ahí y dispón tu corazón para adorar a tu Señor. ¿Sí? Por favor, el libro de los Salmos, te pido que veas el Salmo 57 y juntos vamos a leer ahí algunos versículos. Léelo conmigo. Salmo 57, el versículo 1 dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y puedes seguir leyendo lo que el salmista dice ahí. Él dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. De pronto tú puedes decir, pues yo me siento así. Sí, hay mucha gente que no me mira bien. Hay mucha gente que no me quiere. Pero ¿sabes? Yo veo al salmista. Él estaba pasando por algo tremendamente duro. Pero él dice algo muy claro. Dice: porque en ti ha confiado mi alma. Y eso es lo que necesitamos hacer, confiar en el Señor. Aunque las cosas a nuestro alrededor no estén del todo bien, pues necesitamos confiar en Él. Y Él dice: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. No hay un mejor lugar a donde venir que refugiarnos en el Señor. Hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase el día malo, hasta que pase la angustia. No hay un mejor lugar donde refugiarnos que en el Señor. Así es que eso es lo que vamos a hacer desde este instante, a refugiarnos en el Señor y adorarle, porque Él nos da la bendición de venir a Él cuando lo necesitemos. ¿Sí? Te animo a que podamos cantar a nuestro Dios. Bienvenidos, vamos a cantar. Buenos días, hermanos, qué bendición poder tener este tiempo para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar entonando el himno que dice porque Él vive, el himno que habla de esta esperanza que tenemos de un día estar con nuestro Dios, porque Él nos demostró que venció la muerte. ¿Sí? Así que vamos a cantar este hermoso himno. Cantemos.
solo por Él. Amén. Nuestra vida tiene sentido solo porque el Señor nos ha dado un valor. Y es hermoso saber que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor decidió venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso le alabamos al Omnipotente y debemos hacerlo todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces vamos a cantar este himno que dice: alabad al gran Rey. Resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el Omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y que en sus bondades jamás sonreará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el Omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su bien. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el Omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a llevar su iglesia a la gloria, donde ha de reinar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su bien. Es nuestro escudo,
Amén. Qué bendición poder alabar a nuestro Dios a través de estos himnos. Les invito, mis hermanos, a que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos orar a nuestro Dios. Padre, gracias por regalarnos esta mañana, por regalarnos este tiempo para alabarte a ti, Señor, para cantarte, para exaltar tu nombre, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, y aunque nosotros muchas veces te fallamos y dejamos de buscar tu rostro, tú estás aún allí buscando lo mejor para nosotros, estás ahí dispuesto a enseñarnos y a mostrarnos todo lo que tienes preparado para nosotros. Te agradecemos, Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos y pedimos de tu bendición, que seas tú guardando y siempre guiando nuestras vidas. También ahora que abriremos tu palabra, queremos disponer nuestros corazones a escucharte hablar, que seas tú mostrándonos lo que esperas de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno más, mis hermanos, antes de poder pasar al tiempo de la palabra de Dios. Este himno se llama Solo en Jesús, ¿sí? Hablando de que solo en Él tenemos nuestra confianza, solo en Él debe estar nuestra confianza. Cantemos, hermanos. Jesús, confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, el calma en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó, cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció, el día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó, Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No
llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Qué hermoso saber que tenemos esa confianza de que solo en Jesús tenemos esa seguridad. Vamos a prestar atención, hermanos, a la exposición de la palabra de Dios. Por favor, me acompañan en sus Biblias a la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a estar revisando esta carta de Pablo a los Romanos, no sé por cuántos domingos. Así es que te invito a que puedas acompañarme para juntos poder leer esta carta a los Romanos. Contiene grandes enseñanzas y es una bendición que nosotros como pueblo de Dios podamos entender lo que Pablo escribió a los romanos y para nosotros hoy en este tiempo. Así es que por favor anda conmigo ahí a Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versículos. Ahí en Romanos capítulo 1 vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Leemos juntos, mis hermanos. La carta de Pablo a los Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, qué bueno, Padre, es poder abrir tu palabra. Qué bendición, Padre, es poder leerla. Ahora ayúdanos a comprenderla, Señor. Padre, gracias por este hermoso manual que tú dejaste, Señor, para que nuestros pasos puedan ser guiados para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, Papito Santo, por darnos nuevas oportunidades, Señor. Estamos acá, Padre, empezando una nueva semana y qué bendición nos regalas, Señor, el poder empezar esta nueva semana adorándote, Señor, diciéndote gracias, Papá, porque has sido bueno con nosotros, Señor. En la semana que terminó, tú nos cuidaste, tú estuviste proveyendo lo necesario, tú estuviste, Padre, permitiéndonos tener relación contigo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos guiaste. Gracias, Papito Santo, que ahora podemos empezar esta nueva semana encomendándonos a ti, Señor. Gracias por cada hermano, por cada persona, por cada familiar y amigo que ahora mismo, Señor, están junto a nosotros. Juntos te estamos diciendo gracias, Papá. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por cuidarnos y darnos nuevas fuerzas. Gracias por la salud y por la vida, Señor. Gracias porque nos permites entrar a tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos de tu sabiduría, Señor. Pedimos, Padre, que tú guíes nuestras vidas en esta semana. Y en esta mañana, Padre, háblanos, por favor. Queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, a través del testimonio de tu siervo, Pablo. Te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un mensaje que lo he titulado Pablo el emisario. Y tú vas a ver luego por qué este nombre. Mira, el libro de Romanos ha tenido gran impacto sobre muchas personas. Cuando tú lees el testimonio de siervos, de varones del Señor, te vas a enterar que sus vidas fueron impactadas por la carta de Pablo a los romanos.
Y sabes, entre ellas está la vida de San Agustín. Ahí por el año 386, él fue impactado por la escritura, ahí en Romanos capítulo 3. Cuando él leía los versículos 13 y 14, su vida fue impactada. Y él terminó luego entregando su vida a Jesucristo. Pero en 1513, otro hombre fue impactado por el testimonio de Pablo a los romanos. Y este fue Martín Lutero. Él fue impactado ahí por el capítulo 1 y el versículo 17. ¿Sabes? Luego él nació de nuevo y empezó una reforma en su corazón que luego se extendió al mundo entero. Mira, el libro de Romanos también impactó la vida de Juan Wesley y muchos otros. Y de seguro va a impactar nuestras vidas también cuando terminemos de leer el libro de Romanos. Pero el libro de Romanos tiene una verdad que cambia vidas. Eso es lo que contiene Romanos. Debe ser leído, debe ser comprendido por el pueblo de Dios. Necesitamos entender este libro de Romanos, mis hermanos. Romanos fue escrito por Pablo durante su visita de 3 meses a Corinto. Puedes verlo ahí en Hechos capítulo 20, los versículos del 1 al 3. Y una variedad de comentaristas dicen que más o menos fue en el año 53 al 58 después de Cristo en el que Pablo escribió esta carta a los romanos. Y Pablo se proponía presentarse a los hermanos de Roma y darles una muestra de su mensaje antes de ir a visitarles. Y tú vas a ver aquí en esta carta cómo él tenía deseo de ir a verles. Él tenía un deseo tremendo por ir a visitar a los hermanos en Roma. No fue Pablo quien fundó la iglesia ahí. Seguramente en el día de Pentecostés muchos romanos escucharon el evangelio y luego llevaron el evangelio hacia Roma. Entre ellos estaban Priscila y Aquila también, que en algún lugar escucharon el evangelio, en alguna otra ciudad escucharon el evangelio y lo llevaron a Roma. Así es que Pablo, al enterarse que hay un buen número de cristianos, de creyentes allá, él tenía mucho deseo por ir a predicar personalmente en ese lugar. Mira, vemos entonces a Pablo escribiendo esta carta a los romanos. Mira, acá vemos que esta carta a los romanos es muy diferente a las otras cartas de Pablo. Y es que esta carta no está dirigida a las iglesias como lo escribía Pablo, como él solía hacerlo. Mira, esta carta es diferente, te decía. Contiene muchas enseñanzas, se enfoca más en Dios y en su gloria. Se enfoca en el plan de salvación, en la redención. Ahí vamos a ver cómo Pablo está dando enseñanzas en esta carta. Y él nos va a dar tremendas enseñanzas entonces. Mira, Pablo fue un siervo que se esforzó por dar a conocer el mensaje del Salvador al mundo entero. Ese fue Pablo. Y ¿qué es lo que podemos aprender entonces del apóstol Pablo en su saludo a los romanos? Aquí en estos 7 versículos, ¿qué es lo que vamos a aprender? Mira, veremos acá algunos detalles. Y quiero que empecemos. Primero veamos la identificación de Pablo. Eso es lo primero que vamos a ver. La identificación. Y vas a ver ahí en el versículo 1. Mira, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué entiendes ahí? Bueno, que fue Pablo el que escribió y pasemos al siguiente versículo. Mira, detente y empieza a ver. Pablo, siervo de Jesucristo. Mira, aquí está la identificación de Pablo. Primero, su nombre, Pablo. ¿Sabes? Su nombre era Saulo, nacido en Tarso, Saulo de Tarso, así es como se lo conocía. Un hombre religioso, ¿sí? Que luego de conocer, de tener su encuentro con el Salvador, su nombre pasó a ser Pablo.
Pablo. Entonces es así como se lo conocía, como el apóstol Pablo. Su nombre significa pequeño. Pablo significa pequeño. Y él fue un hebreo por nacimiento, por educación y por sentimientos. Hebreo de hebreos. Era de la tribu de Benjamín. ¿Sí? De ahí provenía él. Y tal vez le pusieron el nombre Saulo por el primer rey de Israel. ¿Recuerdas cuál fue ese primer rey? Él fue Saúl, el rey Saúl. Y es posible que al ser de la tribu de Benjamín, le pusieran Saulo debido a su primer rey, Saúl, que por cierto también era de la tribu de Benjamín. Era un benjamita también Saúl. Así es que tal vez le pusieron por eso Saulo el nombre a este varón. Su padre era un ciudadano romano. Mira, nació en Tarso y no solamente hablaba el hebreo y el arameo, él también hablaba el griego. Era un hombre bastante preparado, Pablo. Y sabes, él aprendió a hacer carpas o a hacer tiendas. Él aprendió este oficio. Y siendo joven, él fue a Jerusalén para poder estudiar y él se sentó a los pies de uno de los rabinos y fariseos más renombrados, un erudito en las escrituras, y este era Gamaliel. Ahí con él estudió Pablo. Entonces cuando tú ves aquí Pablo, detente un momento a pensar, ¿quién era este hombre? ¿Qué significa su nombre? Pablo. Sí, entonces mira, todo lo que te estoy diciendo acerca de Pablo, y antes de ser nombrado como Pablo, te dije su nombre era Saulo. Y él tuvo relación con la muerte de Esteban. Cuando tú miras las escrituras ahí en Hechos capítulo 6, tú vas a ver que Saulo consentía en la muerte de Esteban cuando apedrearon a Esteban. Él fue escogido como un diácono y lo apedrearon porque Esteban estaba testificando de su Señor. Y las ropas de Esteban pusieron a los pies de Saulo. Y ahí estaba Saulo. Él tuvo que ver entonces con la muerte de Esteban. Y luego que lo apedrearan a Esteban, ¿sabes? Empezó una persecución en la iglesia. Y fue ahí el primer periodo de persecución que asoló a la iglesia que estaba naciendo. A la iglesia primitiva asoló. Y Pablo tenía mucho que ver con esto. Pablo fue el que se destacó en esta persecución. Y sabes, él empezó esta persecución primero en Jerusalén y luego él pidió cartas para ir a otras ciudades. Y fue así que yendo camino a Damasco a traer cristianos para juzgarlos, cuando Pablo se encuentra, o Saulo se encuentra con Cristo, y él conocía las escrituras y tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y fue tomado por el Señor y comisionado para una gran tarea. Ahí empezó la conversión de este hombre. Él se encontró con su Salvador Jesucristo. Tú puedes revisar esta historia ahí en Hechos capítulo 9. Y tú vas a ver ahí la conversión de Saulo. Entonces mira, para cuando Pablo escribe el libro de Romanos, él ya había sido un predicador por unos 20 años. Aproximadamente unos 20 años él ya había hablado del evangelio en diferentes lugares. Ya había hecho algunos viajes misioneros. Él estaba ya predicando. Al menos unos 20 años llevaba de predicar el evangelio de Cristo. Y ahí es cuando escribe Romanos. Mira, mientras Pablo se esforzaba en ir a Roma, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que él tendría en Jerusalén. Así que él, advertido de este peligro, pensó, pues si de pronto no llego a salir vivo de esta, pues voy a escribir. Y fue ahí cuando escribe Romanos. Escribe Romanos. Al entender el peligro que él corría al subir a Jerusalén, él escribe esta carta tan comprensiva para que los cristianos en Roma tuvieran el evangelio que Pablo predicaba. Incluso si el mismo Pablo no tuviera la oportunidad de visitarlos, pues ya dejaba una carta escrita con lo que él predicaba, con sus convicciones.
con su doctrina. Mira, entonces ves acá la identificación de Pablo. Hemos visto su nombre, Pablo. ¿Quién era? Pues ya lo viste ahí. Ahora, mira, si tú ves ahí la siguiente frase, después de Pablo, estamos en el versículo 1, Pablo dice, siervo de Jesucristo. Siervo. Dentro de la identificación, Pablo se identificaba como siervo. Aquí la palabra del griego es doulos, que significa esclavo. Él era un esclavo, un siervo del Mesías. Esto era Pablo. ¿Sabes? Un siervo. Aunque es muy parecido a servidores de Cristo que aparece ahí en 1 Corintios 4:1. Pero acá la palabra del griego es diferente. Servidores que siervo. Siervo es un esclavo, doulos. Pero servidores, la palabra acá es uperete, es un remero. ¿Sí? Dice ahí en 1 Corintios 4:1, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo, uperetes de Cristo. Acá en Romanos 1, él se identifica como un siervo de Cristo. Siervo, es un esclavo. Un esclavo. Y es eso, es así como él se veía. Mira, Pablo tenía muy claro que él fue llamado por Dios para ser su siervo. Qué interesante. Puedes ver la humildad con la que él se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo. Y humildemente, Pablo se autodenomina siervo de Jesucristo. ¿Y sabes lo que esto significa? Detente a pensar un momento. Un ciudadano romano, porque él tenía la nacionalidad romana también. Y para un ciudadano romano llamarse a sí mismo siervo, esto era impensable. Esto era rebajarse. ¿Y cómo puede? Si el imperio romano estaba predominando. Y un ciudadano romano llamarse siervo, esto era impensable. Era tremendo esto. Pero Pablo, ¿sabes qué? Él no se dejó dominar por el orgullo. Y él se identificó como siervo, con humildad. Él dijo, soy un siervo de Jesucristo. Qué hermoso modelo a seguir. Ahí lo ves entonces. Yo quiero preguntarte acá, ¿cuál es tu actitud hacia Cristo el Señor? ¿Te consideras un siervo de Cristo? ¿O crees que Cristo está para servirte a ti? ¿Sabes? La mayoría de cristianos creen que Dios es quien nos debe servir, que es Él quien tiene que darme lo que yo necesito. Qué cambiadas que están las cosas. ¿Sabes? Fuimos escogidos por el Señor. Él nos puso dentro de su familia cuando le dimos un lugar a Cristo en nuestro corazón. Y desde ese día nos convertimos en siervos de Cristo. Nos cuesta entender. A muchos el orgullo nos domina y no queremos aceptar que somos siervos de Cristo. Pero ¿sabes? La verdad es que debemos entender esto. Tú y yo, si le hemos dado un lugar a Cristo, somos siervos de Jesucristo. Y tú lo ves ahí en el versículo 1 entonces, cómo Pablo se está identificando. Él se dice, siervo de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, tu actitud debe ser parecida. Tú y yo debemos considerarnos siervos de Cristo. No nos creamos más de lo que somos. Somos el barro y Él es el alfarero. El alfarero tiene potestad para darle forma al barro como Él quiere. Pablo lo tenía muy claro. Por más títulos que él tenía, no se le subían esos títulos a la cabeza. Él tenía muy claro, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Pero mira, ¿qué más dice él acá? Se identifica como un siervo, pero ¿sabes qué más? Mira, el mismo versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Mira la siguiente frase. Llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. En su identificación, Pablo afirma que fue llamado a ser apóstol. La palabra acá es
apóstolos. ¿Qué significa esto? Es un delegado, específicamente un embajador del evangelio. Esto es un apóstolos, apóstol. Afirma que él fue llamado a ser apóstol. ¿Sabes? Significa que oficialmente fue comisionado por Cristo mismo, un apóstol con poderes milagrosos. Los apóstoles tenían como señal de su autentificación el hacer milagros, y ellos tuvieron eso de parte de Dios, hacer milagros. Los milagros tenían muchísimo que ver con la era apostólica. Ahí entonces, mira, este es un enviado, un mensajero, un emisario, y ahí lo ves tú, Pablo el emisario, llamado a ser apóstol. Él afirma esto. Fue escogido por Jesús para continuar con su obra. Eso es lo que hacía Pablo. Entonces, mira, él fue un mensajero. Pero cuando tú escuchas la palabra apóstol, debes preguntarte, ¿cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? ¿Existen apóstoles hoy? Muchos que se hacen llamar apóstoles existen hoy. Pero apóstoles terminaron hace muchos años atrás. Fueron 12 apóstoles. Y pues Pablo, un caso excepcional, un caso increíble. Él fue llamado para ser apóstol a los gentiles. Mira entonces acá. Llamado dice a ser apóstol. ¿Cuáles eran los requisitos? Mira, acá tú puedes ver, por favor, te pido que vayas conmigo un momento a Hechos, capítulo 1. Vamos un momento a ese pasaje y vamos a ver aquí algunos requisitos para el apóstol. ¿Sí? Ahí lo tienes. Hechos, capítulo 1. Mira los versículos 21 y 22. Léelo conmigo. Mira lo que dice ahí. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno sea apóstol. Uno más. Mira, ahí tienes tú. Cuando tú lees este pasaje, ahí en Hechos, tú puedes ver claramente, Pedro anuncia que solo aquellos que estuvieron junto a Jesús y a los discípulos, dice, comenzando desde el bautismo de Juan, ellos calificaban como posibles candidatos. No más. Mira, luego añade que debían ser testigos de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Cuando fue recibido arriba, dice, mejor dicho, el requisito indispensable para un futuro apóstol era haber estado con Jesús y haber visto a Jesús resucitado e ir en su ascensión. Entonces, mira, estos son algunos de los requisitos que ningún creyente hoy en día puede cumplir. No puede. Así es que hoy no hay apóstoles. Que se hagan llamar apóstoles es diferente. Y hasta tienen la osadía de creer que tienen el don para hacer milagros. Y son falsos apóstoles. Tú los has visto decretando y dando muchas señales y cosas por ahí. Pero nada de eso se ha cumplido. Han estado prediciendo cosas. Han hecho muchas predicciones. Pero nada se ha cumplido. Y según el Antiguo Testamento, debían morir apedreados ese tipo de gente. Así es que hoy no hay apóstoles. No creas esa mentira que por ahí te están diciendo. Ahora, un apóstol, al ser un enviado, pues en ese sentido podría ser, pero la era apostólica terminó. Entonces, mira, ahí tú ves, ¿sí? No pueden cumplir. Ahora, Pablo
escribe acerca de la realidad de la resurrección. Y él confiesa que Jesús fue quien se le apareció. Porque si no diríamos, entonces Pablo no cumplió este requisito. No conoció a Jesús. ¿Y cómo se le llama apóstol? Mira, ahí él confiesa que Jesús se le apareció personalmente. Y tú puedes verlo ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 7, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Puedes verlo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y mira, parece que el interés de Pablo es dejar claro que él ha visto a Jesús resucitado. Él vio y fue comisionado por él. Se le apareció ahí en el camino a Damasco. Entonces mira, los apóstoles eran escogidos directamente por Dios y eran comisionados directamente por el Señor. Y para ello ellos debieron haber visto a Cristo, al Cristo resucitado. ¿Y sabes? Ellos debían llevar las señales, milagros y prodigios que autentificaban el mensaje para que la gente creyera que ellos eran enviados de Dios. Esto era un apóstol y Pablo cumplió esto. Entonces tú puedes ver ahí, mira, dentro de su misma identificación dice que él fue llamado a ser apóstol, pero mira un poco más este versículo 1. Dice ahí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, mira la parte que sigue, apartado para el evangelio de Dios. Es así como él se identifica. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice apartado para el evangelio de Dios. Mira, él afirma que fue apartado para el evangelio de Dios. Y cuando tú miras Hechos 13, ¿sí? Él ahí tiene, mira, por favor, Hechos capítulo 13, mira el versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, este es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Para la obra a que los he llamado. ¿Ves? Apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces él acá dice que fue, que decía el versículo 1, la parte final, apartado para el evangelio de Dios. Fue Dios quien lo escogió. Puedes ver, él fue apartado para el evangelio de Dios. Ahora, Pablo era un fariseo, fariseo de fariseos, dijo él dentro de sus credenciales. Y él era un fariseo. Y sabes, los fariseos eran conocidos como gente separada, como gente aparte, gente sagrada. ¿Sabes? Hoy puede ser considerado un insulto que te llamen fariseo. Pero en el tiempo de Cristo, esto no era un insulto. ¿Sabes? Ser fariseo era algo de mucha estima. ¿Sí? Ahora, el problema con muchos fariseos es que conocían las verdades de Dios, pero no las ponían por obra. Entonces ahí Jesús cuestionó mucho a los fariseos. Pero ¿sabes? Los fariseos se apartaban a sí mismos, separándose de la gente común. Ellos se separaban. ¿Sabes? Esta separación daba paso al orgullo espiritual también. Y muchos se llegaban a creer muy espirituales. Entonces Pablo, mira, sin embargo, fue llamado a ser apóstol y ha sido él apartado no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, y él fue apartado para el evangelio de Dios. Él fue apartado ahí para el evangelio de Dios. ¿Sabes? Y el evangelio de Dios es el que contiene la buena noticia de Cristo, quien vino al mundo para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mira, hasta aquí puedes tú ver cómo Pablo se identifica.
¿sí? Él dio su nombre, Pablo. Él se identificó como un siervo. Afirma que fue llamado a ser apóstol. Y él afirma que fue apartado para el evangelio de Dios. Mira, si no te detienes a mirar esto, te pierdes todos estos detalles. Cuando tú pasas, este es un simple saludo, pero contiene grandes enseñanzas. Solo el versículo 1. ¿Puedes ver ahí? Entonces, este hombre fue apartado para el evangelio de Dios. Ahora, luego de ver a Pablo cómo se identificaba en su saludo, veamos que él nos habla acerca de su misión. ¿Cuál fue la misión de Pablo? Esto es lo segundo que vamos a ver. Mira la misión de Pablo. Puedes ver versículos 2 y 3. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mira, ¿cuál fue la misión de Pablo? Primero, consagrar su vida al Evangelio. Él fue apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ahí la misión, dentro de su misión era consagrar, separarse. Y él estaba apartado para el evangelio. Y Pablo se había dedicado a estudiar entonces ahí las escrituras de los profetas. Todo lo que ellos decían acerca del Mesías que había de venir. Así que cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco, Pablo pudo reconocer que estaba equivocado. Él pudo fácilmente reconocer esto. Y recordemos que Pablo estudió ahí con Gamaliel, uno de los mejores eruditos de su tiempo. Este hombre conocía las Escrituras. Mira, entonces la misión de Pablo también fue introducir el evangelio a los romanos. Él quería que los romanos supieran qué era lo que él enseñaba. Y él quiso introducir el evangelio a los romanos. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Mira, Pablo deja muy claro que sus enseñanzas no son inventadas por él mismo. No es algo que naciera de su mente, de su corazón, no. Sino que lo que él estaba enseñando es algo que ya se había enseñado, que ya estaba dicho por los profetas. Esa era su misión, poder introducir el evangelio a los romanos, decirles que lo que él enseña no es algo nuevo, no es algo nuevo. Mira, él deja claro que el evangelio que él enseña entonces no es de su invención, sino que fue prometido por los profetas y estaba ahí escrito en las Escrituras. Mira, eso es lo que él decía. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Y cuando tú miras ahí Génesis 12:3, estaba dicho. Cuando tú miras el Salmo 118:22, ¿quieres verlo? Veamos, por favor. Vamos revisando un momento estos pasajes. No los dejemos de leer, por favor. Mira, Salmo 118:22. Mira, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores, a Cristo lo desecharon, a él lo rechazaron. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quieres ver otro pasaje más? Isaías capítulo 11, mira por favor, Isaías capítulo 11, mira el versículo 1. Isaías 11:1. Mira, esto es lo que Pablo enseñaba. Justamente lo que los profetas ya habían dicho. Dice, saldrá una vara, estoy leyendo Isaías 11:1. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mira, los profetas ya lo dijeron. Ellos ya profetizaron. Y tú puedes ver ahí en Zacarías 9 del 9 al 11. Zacarías 12:10. Podemos ver acá entonces cómo los profetas hablaron del Mesías. Y Pablo conocía esto. Y eso es lo que él enseñaba. Dice, lo que yo predico no es invención mía. Dice que él había, ahora regresa por favor a Romanos, ¿sí? Regresa por favor ahí al libro de los Romanos y dice
Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Él fue apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuál Evangelio de Dios? El Evangelio que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto estaba profetizado, que iba a nacer en Belén el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a nacer de una virgen, que sería concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Mira, vemos acá. Es lo que Pablo estaba diciendo entonces. ¿Cuál era su misión? Introducir el Evangelio a los romanos. Ellos sabían algo, pero Pablo estaba diciéndoles, en esto creo. Y en esto que creo no es algo que me lo estoy inventando yo, sino es algo que ya los profetas dijeron y ustedes lo saben también. Mira, es lo que estaba haciendo Pablo. Este evangelio no es algo nuevo entonces, y no es una invención inteligente del hombre. El mundo de Pablo era muy parecido al nuestro, donde las personas preferían las nuevas enseñanzas y doctrinas. Los griegos siempre querían tener más enseñanzas, más cosas en qué meditar. Y el mundo de hoy se parece. La gente quiere seguir escuchando y tienen comezón de oír y por eso fácilmente son engañados. No van a la sana doctrina. No tienes que inventar nada nuevo. Está escrito aquí. Qué triste llegar a escuchar que hay que hacerle cambios a la Biblia porque está desactualizada. Eso es una locura. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La Biblia es tan actual como fue hace 2000 años. Bueno, no tenían ahí toda la Biblia, pero sigue siendo tan actual. Las Escrituras, el Pentateuco. Mira, esto no está descontinuado. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Mira, entonces esto no está descontinuado y no necesitas aumentar nada. Necesitas conocer la Biblia como está escrita. Y la Biblia transforma y cambia vidas. Entonces, mira, puedes ver acá. Esto no era nada nuevo. Mira, Pablo no trajo algo nuevo. Él trajo algo muy antiguo. Algo desde tiempos muy antiguos, pero que estaban en el plan de Dios. Y eso mismo es lo que tenemos que enseñar ahora. No necesitamos inventar nada nuevo. Las Escrituras, ¿sabes? Son palabra de Dios. Y no necesitamos inventar algo para tratar de agradar a la gente que escucha. No necesitamos hacer eso. Entonces, mira, Pablo quería introducir el evangelio ahí a los romanos y decirles que lo que él enseña no es algo de su invención. Dice porque que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y sabes cuál era la misión de Pablo? Compartir el evangelio. Compartir el evangelio. Mira, el evangelio dice ahí el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él quería compartir el evangelio. Así es que el trabajo que Dios lo ha llamado a hacer, que era proclamar el evangelio de Dios en palabras y hechos, él tenía que hacerlo. Y esa era la misión de Pablo. Entonces, si él tenía como misión compartir el evangelio, la pregunta es, ¿qué es el evangelio de Dios entonces? ¿Qué es el evangelio de Dios? Y Pablo dice que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio, dice él, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué bendición entonces. Para Pablo, el evangelio es más que palabras. Es el poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Cristo cambia vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios transforma. ¿Sabes? Si tu vida
no ha sido transformada, si tu vida no ha sido cambiada aún, pues has escuchado cualquier otra cosa menos el Evangelio. Mira, cuando tú le das un lugar a Cristo en tu corazón, naces de nuevo y vas a ser una nueva criatura y vas a ir siendo diferente y vas a anhelar, leer, alimentarte diariamente de la palabra de Dios. ¿Qué es la salvación entonces? Mira, la salvación es lo que Dios quiere dar a los seres humanos para que puedan tener una relación correcta con Él. Y es para eso que Dios el Padre envió a Cristo al mundo para que muera en la cruz y derrame hasta la última gota de su sangre para salvarte. Mira, eso es la salvación. Y esta era la tarea que Pablo tenía: enseñar, hablar de la salvación, el plan de salvación para la humanidad. Eso es lo que Pablo quería hacer compartiendo el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino para morir en la cruz, para pagar una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar. Eso es lo que Pablo viene a enseñar acá, ¿sí? Él se identificó como un siervo de Jesucristo. Él sabía que debe llevar el mensaje de la buena noticia de Cristo al mundo entero. ¿Sabes? Pablo se había consagrado por completo a la divulgación del mensaje de Cristo. Ahora, mira, luego de ver cómo él se identifica en su saludo y de ver la misión que él tenía, ahora veamos qué es lo que Pablo enseñaba. Ya dijimos, el Evangelio, ¿sí? Pero veamos qué es lo que enseñaba él. Mira, la enseñanza de Pablo. Y tienes ahí en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que Pablo enseñaba? Mira, Pablo creía firmemente que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías prometido y el Señor resucitado. Él lo tenía muy claro. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido y es el Señor resucitado. Ese es Cristo. Y eso es lo que él enseñaba. Así que Pablo resume las buenas noticias de Cristo de la siguiente manera. Dice él ahí: Jesús vino como humano. Versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice: Cristo vino como humano. Mira, aunque él estaba desde la misma creación, porque cuando tú ves Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo. Y cuando tú sigues leyendo, dice que sin el Verbo nada de lo que fue creado ha sido hecho. Todo fue por medio de él y para él. Lo puedes ver ahí en Juan capítulo 1. Aquel Verbo es el que viene por obra y gracia del Espíritu Santo, se engendra en María y el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Él es Cristo. Él es Jesús. Dice: Jesús vino como humano. Estando desde la misma creación, entonces viene como humano, ¿sí? Según la carne, dice acá. Mira, también vino de la descendencia de David, según lo que estaba escrito. Él fue prometido. A David se le prometió el trono. Y alguien que sea digno de reinar se sentaría en el trono para siempre. Y ese alguien digno de reinar es nuestro Señor Jesucristo, que vino para reinar. A lo suyo vino. Él vino para reinar. Y los suyos no le recibieron. Su pueblo lo rechazó. Entonces, Él vino a reinar. Pero ese reinado, ese reino fue postergado para más adelante. En el milenio Él reinará y luego de eso reinará para siempre.
Entonces mira, él vino de la descendencia de David, según lo que estaba escrito. Ahí dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vino del linaje de David y vino como hombre. Eso es lo que Pablo enseñaba. Y eso es lo que necesitamos enseñar hoy también. ¿Sabes? Pero él no se quedó como niño. Por lo tanto, no debes adorar a un niño. ¿Sabes? Dios usó a María para que fuera la madre del Salvador. Pero no para que ahora tengas que adorar a María y hagas muchas vírgenes a las cuales les estás rindiendo culto. Eso no habla la Biblia. Eso no enseña. Eso es antibíblico. Y eso no viene de parte de Dios. Cuidado, te confundas. Ese es otro mensaje. Entonces mira, ¿qué es lo que Pablo enseñaba? Que Jesús vino como humano. Que Jesús vino de la descendencia de David según lo que estaba escrito. ¿Sabes? Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Mira, ahí dice el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Qué interesante saber esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Y sabes? Esto es tremendo. Hijo de Dios. Mira, es así como él fue declarado. Cuando ahí en su bautismo, en obediencia, él se sometió al bautismo, dio su primer paso de obediencia antes de empezar su ministerio público. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo amado. Me siento complacido con él, me siento orgulloso de él. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Dios mismo certificó que él es su Hijo. Entonces mira, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Sabes? Jesús demostró también gran poder antes de la resurrección. Y él demostró su poder sobre demonios cuando echó fuera demonios. Él demostró su poder sobre enfermedades, aún sobre la muerte. ¿Y sabes? Sobre tormentas. Él demostró su poder. Y aún cuando resucitó a Lázaro también. ¿Puedes ver? Entonces, él fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero ¿sabes qué más? Ahí dice el mismo versículo, que fue declarado Hijo de Dios. Dice ahí, según el Espíritu de Santidad. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Qué interesante. ¿Sabes? Vemos acá entonces que él fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad, pero también fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. El mismo versículo 4 dice ahí, por la resurrección de entre los muertos. Entonces él fue declarado Hijo de Dios. Mira, este versículo se podría interpretar diciendo que Jesús fue declarado Hijo de Dios en su resurrección. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Sabes? Algunos estudiosos concuerdan, sin embargo, que esta no podría ser la intención de Pablo. Claramente Pablo creía que Cristo poseía cualidades de Dios desde el principio. Y sabes, el Evangelio tiene que ver con Cristo según la carne. Mira, él era un judío, pero de acuerdo al poder de Dios mediante la resurrección, probó ser el mismo Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Esto es lo que Pablo estaba enseñando. Entonces mira, esto no era nada nuevo, esto ya estaba dicho por los profetas. Y esto demuestra también acá la humanidad y la deidad de Cristo, Dios hombre, que es el único que puede ser nuestro mediador. Jesucristo es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de este evangelio que le costó a Cristo su vida?
¿Cuál es? Mira, en el versículo 5, tú mira el versículo 5, dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mira, acá se nos dice, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de este evangelio que le costó la vida a Cristo? ¿Sabes? Fue traer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Ese es el propósito del evangelio que le costó la vida, hacer que la gente llegue a conocer al Salvador. Y cuando una persona verdaderamente confía en Cristo, le va a obedecer. Le va a obedecer. Mira, en los versículos 6 y 7, ahí Pablo describe a sus lectores, los santos en Roma. Mira, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos también son llamados por Cristo no a ser apóstoles, sino a ser santos. Los santos que están en Roma fueron llamados entonces a ser santos. Nótese que un santo es un creyente vivo en Cristo. Santo no es un muñequito de yeso, de madera o de piedra, no sé de qué, que lo tienes ahí en un altar poniéndole flores y velitas. Eso no es un santo, eso se llama idolatría, es un ídolo. Santo es ser apartado del mundo para Dios. Ese es ser santo. Y acá entonces dice que ellos fueron llamados a ser santos. Mira, vemos entonces claramente que un santo es un creyente vivo en Cristo Jesús. Solo Dios puede hacer de un pecador un santo. Eso es algo que solo Dios puede hacer, no la religión. La religión no hace santos, aunque ellos dicen que están beatificando y le presentan un nuevo santo al mundo. No, la religión no hace santos. Solamente Dios puede hacer de un pecador un santo. Apartarlo para el evangelio. Mira, también son amados de Dios ahí. Incluso viviendo ahí en esta perversa ciudad de Roma. Qué maravilloso que es Dios. Qué maravilloso que Dios nos llame amados. Mira, así como llamó a su hijo. Este es mi hijo amado. Ahora también a todos aquellos que le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón, Dios nos ve como sus hijos amados. Mira, Jesús afirma que el Padre nos ama como el Padre le ama a Él. Tú puedes verlo ahí en Juan 17, 23. Ahora, quiero terminar diciéndote que este es Pablo, aquel que saluda ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este es Pablo, el apóstol que se identifica como un siervo de Cristo. Eso es humildad. Hoy muchos se creen apóstoles y tienen hasta guardaespaldas y andan en carros de lujo y andan en hoteles 5 estrellas y con muchísimo dinero para poder acercarte a Él. Debes tener mucho dinero para que te puedas acercar a uno de estos mal llamados apóstoles. ¡Qué tristeza! Acá ves entonces a Pablo, el apóstol que se identifica como un siervo de Cristo, el creyente que tiene como misión compartir el evangelio de Cristo, y el misionero que enseña la sana doctrina de Cristo. Este es Pablo. Tuvo el privilegio de dar su vida al servicio de Cristo para cumplir con la gran comisión. ¡Qué gran privilegio! ¿Sabes? Él tuvo convicciones firmes que lo mantuvieron firme hasta la muerte. Tuvo el privilegio de morir por Cristo. Fue un mártir. ¿Y sabes dónde lo mataron? En Roma. Ahí en Roma lo decapitaron. ¿Sabes? Este es Pablo. La pregunta es, ¿quisieras imitarlo? ¿Te identificas con Pablo? Mira, tan solo en su saludo hemos aprendido hermosas verdades en este primer día de la semana. Así que seguiremos viendo más en esta carta a los romanos.
seguiremos aprendiendo más acerca de Pablo y qué es lo que él enseñaba. Así es que ahí tenemos el desafío, poder entender que somos hijos de Dios. El Señor nos rescató para ser sus siervos, para vivir en santidad, para tener convicciones firmes que defendemos nuestra fe, aunque nos cueste la vida, que tenemos clara cuál es nuestra misión, compartir el Evangelio y enseñar la sana doctrina. Que Dios nos bendiga a todos. Te invito a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Hoy que empezamos una nueva semana, Señor, te doy gracias. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por proveer siempre del alimento espiritual que necesitamos. Señor, tu palabra es hermosa. Gracias porque en estos 7 versículos hemos podido ver a Pablo, tu siervo. Lo llamaste para ser apóstol, lo apartaste para el Evangelio. Algo que no fue su invención, sino que tú ya lo habías dicho desde antes. Justamente eso es lo que debemos enseñar hoy, Señor. No inventar nada nuevo, sino enseñar lo que ya está escrito en tu palabra, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Dios, te necesitamos para vivir en esta semana, Padre. Si tienes a bien prestarnos más días de vida, Señor, ayúdanos a vivirlos para ti. Padre, nos ponemos en tus manos. Guía nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y pido, Señor, de manera especial que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que nos están acompañando. Padre, permite que ellos puedan vivir para ti, para honrarte, Señor. Que cada cosa que hagan o cada palabra que sus labios pronuncien, Señor, te pueda honrar a ti. Dios eterno, bendice la salud de nuestros hermanos. Ayúdales, por favor, a que puedan caminar agarrados de ti cada día, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué bendición es poder abrir la palabra de Dios y poder entender lo que Él tiene ahí para nosotros. Hemos podido ver algo de Pablo. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a poder vivirla. Te invito a que puedas cantar a tu Señor. Nos despedimos cantando. Que Dios te bendiga. Qué hermoso es poder escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a terminar cantando el himno que dice, porque Él vive. Cantamos.
hermoso, hermanos, saber que Dios le da sentido a nuestra vida. Y lo que escuchamos en esta noche es para que podamos aplicarlo y podamos vivirlo, pero también compartirlo con los demás. Les agradecemos por acompañarnos. Que Dios les bendiga.